Hola. Bueno, la solución, decíamos, al caos y a la restauración de las situaciones siempre comienzan con la palabra de Dios, y Dios siempre usa personas para la solución. El instrumento que Dios tiene es su palabra. Esto es importantísimo entender, fundamentalmente para aquellas personas que no están acostumbrados o que tienen un ministerio donde no le han dado toda la importancia a la palabra de Dios que la palabra de Dios tenga en el cristianismo. Esto es lamentable, la cantidad de cosas que no se van a poder hacer nunca para Cristo y por Cristo, o de lo que vamos a recibir de Cristo, si usted no le da la importancia que la palabra de Dios tiene. La palabra de Dios no es optativa. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. Esto es un mandato de Dios. No es, a ver si te gusta, mira si este ministerio no te acomoda, andate allá que no estudies. No, no, no. La palabra de Dios, quiero le voy a decir algo más y escuche por favor. Cuando usted llegue al cielo, le van a pedir responsabilidad del 100% de la palabra revelada. Deuteronomio dice, creo que es 25-25, 20-25, algo así, dice, las palabras reveladas son, ¿no? Son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. ¿Puede ser que se diga así? Sí, sí. Esa revelación, nosotros los cristianos tenemos la responsabilidad de buscar y conocer la revelación de la palabra de Dios. Deuteronomio 25, ¿puede ser? Estamos buscándolo. Ahí lo encontramos, pastor, siga nomás. Ahora lo buscamos. Bien. Ahora, me parece absolutamente importante, así como hicimos ese análisis del círculo vicioso, que espero de verdad los hermanos lo guarden. Vamos a analizar un poquitito Jueces capítulo 6, versículo 11. No se preocupe si eso es argumentativo, este versículo. Lo cierto es que nos van a pedir en el cielo cuenta de toda la palabra revelada. No es que usted, si tiene ganas, aprende un poco de la Biblia. Usted va a llegar al cielo a rendir cuenta, imagínese, de cada palabra salida de su boca, y usted va a tener que rendir cuenta de todo lo que Dios ha puesto en sus manos, y Dios ha puesto en sus manos su palabra revelada. Amén. Corta la vuelta. Bien. Acompáñenme en Jueces capítulo 6, versículo 11, porque vamos a hacer allí un análisis. Vamos a hacer un análisis allí porque yo he escuchado de esto muchas malas interpretaciones con respecto a esta historia de Gedeón allí en este segmento, ¿sí? ¿Lo tiene? Sí. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Amén. Ahora, analicemos un poco esta declaración que está así. Todo el mundo debe saber lo que es la trilla. ¿Usted sabe lo que es la trilla, López? Sí, amén. Se corta, ¿no es cierto? Se planta el grano, se planta el trigo. Cuando el trigo ya está maduro, se corta, se lleva ahí hasta el lugar y se empieza a frotar unos con otros. ¿Para qué? Para que el trigo, el grano de trigo, suelte el tamo, la pielcita que tiene y deje la almendrita sola y libre. Amén. Eso se llama trilla, ¿no es cierto? Amén. El grano está seco y se empieza a hacer. Yo cuando era pequeño iba allí al sur de Chile y tiraban así caballos que corrían alrededor de un círculo, tiraban todo el grano ahí, los caballos lo pisoteaban y separaban. Eso se hacía en determinada época del año, porque para ese trabajo se necesita muy buen viento. Sí. Muy buen viento. Ahora, encontramos entonces que Gedeón está allí con un poco de trigo, pero la diferencia es que este muchacho no está así al campo con un tridente tirando trigo para el cielo para que, ¿no es cierto?, el viento se lleve el tamo, la piel esa, y caiga el grano. Este muchacho dice que está en un lagar. La mayoría de nosotros ya sabe que un lagar es una especie de tinaja grande, generalmente de cemento, de paredes altas, porque sobre esas paredes se cruzaba una madera así, donde se ataba
algunas cuerdas y donde los que pisaban la uva se podían sostener de ahí arriba, ¿no es cierto? Las mujeres se arremangaban las polleras y se agarraban allí y podían pisar la uva, que hoy se conoce como vino patero. El vino patero es... Usted que tiene experiencia en vino, don López, el vino patero es aquel vino que se hace pisoteando las uvas, ¿no es cierto? Moliéndolas con los propios pies. Ahora, él está en una tinaja de piedra o de piedra, seguramente, de algún tipo de cemento que tenían en la época, allí, que generalmente la parte del fondo de la tinaja era media así. Necesitaban que el líquido de la uva llegara a un conducto para sacar por unos cañitos para afuera, ¿no es cierto? Entonces se recibía el jugo mismo de la uva. Ahí, claro, salía todo el jugo, salía alguna uña, algún par de callos también, de todo lo que ahí pisoteaba, pero todo eso salía y era guardado allí para la fermentación. Algunos se habrá tomado algún callito, eso es casi seguro. Ahora, lo raro de esto es que este muchacho está en una tinaja de piedra preparada para líquidos, moliendo el grano. ¿Qué hacía un varón en el tiempo bíblico con trigo en su mano? Evidentemente este muchacho estaba por preparar pan. ¿Quiénes preparan pan? Los panaderos, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto tiene que ver mucho con una profecía que se ve al final del capítulo, en manos allí de los madianitas. Bien, ahora, él está allí, en el lagar, moliendo trigo para sacarle la piel, ¿no es cierto?, el tamo. Pero él está metido dentro de un cubículo y para ese trabajo se necesita viento. Sí. Estaba él con un tridente tirando viento, tirando trigo para que el viento... No, no había viento. ¿Qué significa entonces eso? Significa que el tipo tenía un puñado de trigo en la mano, lo molía y soplaba. No estamos hablando de toneladas ni de bolsa, estamos hablando de un puñado de trigo. ¿No es cierto? 3, 4, 5 puñados de trigo. No estamos hablando de bolsa ni de toneladas, es un puñado de trigo. Este está dentro de un lugar preparado para líquido, escondido allí, pelando ese trigo para poderle hacer un poco de pan, porque es a lo que él se dedicaba. Entonces no es como a veces he escuchado algunas prédicas que dice que estaba allí ventilando el trigo y separando el trigo de la paja. No hay. Está dentro de un lugar cerrado de piedra donde no había viento, que es imprescindible para esta historia. Ahora, en esas condiciones está cuando el ángel de Jehová lo encuentra. Varón, Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y cuando escuchó la voz dice, ¡ay, ya! Tiró todo el poco de trigo que tenía en la mano. No andaba a saber dónde quedó el trigo de lo valiente que el tipo era. ¿Me entiende? Sí. Me imagino la escena, me muere la risa. Era medio, le salió medio así, ¡ay, ya! ¿Me entiende? Ahora, tenemos en claro entonces que estamos hablando de un tipo que se dedicaba a hacer pan, que estaba teniendo un poquito de trigo en sus manos, escondido en un lagar que era preparado para líquido, y estaba allí escondido soplando con su boca para sacarle la piel, el tamo, y poder llevar a hacer un poco de pan. En esa circunstancia, el ángel de Jehová lo encuentra. Un tipo escondido, asustado, Sí. pendiente que no le vayan a robar el poco de trigo que tiene. ¿Cuál es su condición emocional que él tiene allí? El tipo está absolutamente asustado, tiene miedo. ¿Y cuál es la condición emocional de un tipo que tiene miedo? Nerviosismo, ¿no es cierto? Está inquieto, está sobresaltado.
Porque yo no veo ningún miedoso que esté relajado, así tengo un quickie bárbaro y estoy re piola. No, no es así. El tipo estaba asustado claramente. ¿Qué es lo que tenía? Miedo, estaba lleno de miedo y escondido allí en un tanque, preparado para líquido, estaba escondido soplando un poco de trigo. Qué condiciones lamentables de un hombre, porque no era un pibe chico, ¿eh? Esto es muy simple. Uno de nosotros, de los viejotes, cuando se esconden en algún lugar o está haciendo algún pecadito, se está comiendo algo que tu esposa no deja que te comas, o no tener necesidad de esconderte, ¿Y sí? ¿verdad? Uy, no está la Zoe. Hace rato que la Zoe no hace ruido. Si la Zoe no hace ruido, está haciendo una maldad, está escondida haciendo algo. Está haciendo algo seguro. ¡Maldades! Ahora, seguimos con el relato, versículo 12. En el versículo 12 dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuál fue la respuesta de Gedeón? Versículo 13. Gedeón le dijo, ay, Señor mío. Ay, si Jehová está, ay, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están aquellas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esta es la respuesta y esta es la situación y la condición de un tipo que está asustado. Amén, amén. Pero esto es absolutamente grave. Este tipo de oración o de argumentación que está haciendo allí Gedeón es muy parecida a la nuestra. Ay, Señor, si vida yo voy a veces a la iglesia, Señor, y cuando puedo, Señor, te doy la mitad del diezmo. ¿Y por qué? Porque a mi marido no le gusta el trabajo. No voy a dar nombre. No voy a dar. Ay, Señor, ¿por qué me llevo tan mal con mi esposa? Sí, imagínate, yo oro a veces y mi esposa también a veces. A veces ella y a veces yo, nunca juntos. Esta declaración y esta oración tiene un gran problema, que como les dije anteriormente es el mismo problema que Gedeón identifica aquí. Él está culpando ¿a quién de su situación? Está culpando a Dios. Ay, Jehová nos ha desamparado. Ay, ¿dónde tan maravilloso? Ay, ¿dónde tan maravilloso? Que en otro tiempo hizo todos los milagros y ahora se le terminaron los milagros para nosotros y nos ha abandonado y nos ha entregado en las manos de los... ¡Ah! ¡No! Está diciendo que Dios es el culpable de eso. Está diciendo que Dios es el que ha generado esa situación. Y como le dije antes, culpar a Dios de algo que Él no hace ya es pecado. Ya es pecado. Ahora, dice, este tipo de oración realizada por los hombres es ofensiva y peligrosa. Lamentablemente es más frecuente de lo que pudiésemos nosotros pensar. Pregunta, según esta declaración, ¿quién es el culpable? Dios, según Gedeón. Importante, puse yo aquí, notar que si por un minuto Gedeón tuviese razón, si por un minuto tuviese razón, y esta situación la generara Dios, esa situación no tiene nunca más solución. Esta es la gran problemática y el gran peligro, como dice Hebreos por allí, dura cosa es en caer en manos de un Dios vivo. Cuando Dios agota todas las circunstancias, cuando Dios agota toda su paciencia, porque hay que entender una cosa, en teología bíblica, la misericordia para aquellos que reciben misericordia es infinita, pero el perdón no es infinito. Dios no tiene una paciencia infinita porque tiene una misericordia infinita. La misericordia de Dios es infinita, pero la paciencia de Dios no es infinita. ¿Hasta cuándo está con vosotros?, le dijo Jesús a los discípulos. ¿Hasta cuándo tengo que aguantarlo? Esas fueron expresiones del propio Señor Jesucristo.
La paciencia de Dios no es infinita, no es que Él te va a estar llamando de manera interminable hasta que a vos te dé puntada y puedas y quieras hacerle caso a Dios. La palabra de Dios que Dios te revela hoy es para hoy, no es para mañana ni dentro del mes que viene. Dios te está llamando por alguna razón hoy en día. Los tiempos de Dios, es imprescindible y maravilloso entender el tiempo de Dios. ¿Cuántas palabras hay para el tiempo de Dios? 2. Cronos y Kairos, ¿verdad? Cronos es el control humano del tiempo. Irregular, como ya hemos estudiado muchas veces. Sí, sí. Pero el Kairos de Dios es el tiempo puntual y preciso de un hecho de Dios en este tiempo que Él ha creado. ¿Nunca se pusieron a pensar, hermanos míos, qué plan del diablo fue destruido cuando usted nació? ¿Nunca se puso a pensar qué plan de Dios se echó a correr cuando usted nació? ¿Qué ministerio nació cuando usted nació? ¿Nunca se puso a pensar cuál área de este mundillo Dios salvó porque usted nació? Porque usted no es producto de la casualidad. La Biblia dice que nosotros no hemos nacido por voluntad humana. No es que su mamá y su papá se pusieron de acuerdo o tuvieron un accidente. No nacimos por accidente. Somos voluntad de Dios. Y si Dios te creó en el momento de tu creación, algo pasó en este mundo invisible. Algo pasó en tu vida y en la vida de muchos otros cuando tú fuiste creado. Ministerios nacieron junto contigo. Cadenas del diablo fueron rotas junto contigo cuando naciste. Porque nuestra vida es una vida con propósito. Es una vida clara y puntual hecha a la medida de Dios. Dios ha creado nuestras vidas de tal manera que antes de la fundación del mundo te llenaron de todos los dones y talentos que tu vida traía. No los adquieres con el correr del tiempo, ni es práctica tuya. No, son simplemente dones dados antes de la fundación del mundo para que cuando tú nazcas, algo empiece a funcionar en esta vida y en este mundo espiritual. Como digo, generalmente tienen que ver con aquellos planes que el reino establecido aquí tiene que vivir. Cuando yo nací, se iniciaron ministerios. Cuando yo nací, fueron personas marcadas con que esta palabra que yo transmito hoy iban a llegar al corazón de ellos. ¿Cuántas cosas importantes nacieron cuando tú naciste a esta vida? Porque eso es tan grave, por eso es tan grave el aborto, por eso es tan grave el homicidio de todas aquellas criaturas. ¿Por qué está interesado Satanás de que hayan tantas muertes antes de nacer? Porque hay tantos planes que no se llevarán a cabo, porque hay tantos ministerios que no se podrán realizar, porque aquellas personas que nacían con propósitos, el diablo trata de hacer simplemente eso, matarlos antes de tiempo. Él viene persiguiendo, cuando Jesús iba a nacer, él venía persiguiendo desde la creación para adelante, venía creyendo. Caín mata a su hermano Abel porque Satanás creía que ese podía ser el Redentor. La promesa ya la tenía la familia. Amén, amén, amén. Mata ahí porque Satanás dijo, no será este el Redentor, no será este el que me va a herir en la cabeza. Y después allí cuando en Egipto mata el faraón, por orden de faraón, matan a todos aquellos varones, era la búsqueda y en el asesinato de que en esta masa puedo matar a aquel que va a hacer diferencia. Y cuando Herodes mataba a los niños hasta la edad de 2 años, era también buscando la manera de matar a ese que supuestamente lo heriría en la cabeza. Y así como estos ejemplos bíblicos con Jesús son los mismos que ha sucedido con nosotros. Nosotros somos aquellos que el diablo busca para destruir nuestras vidas. Por eso es que no puede salir de la luz de Dios.
Por eso es que no puedes dejar la luz de Dios, como te dije hace pocos días atrás. No puedes salir del hueco de la mano del Señor. No puedes dejar de hacer tu ministerio, porque cuando sales y te vuelves en pecado, el diablo está esperándote con todo su ejército para destruirte, para robarte, para enfermarte, para enfermar a tus hijos. Esto es absolutamente maravilloso y tiene que ver con esto que te estoy mostrando aquí. Continúo, perdón. Sigo. Usted me tiene que avisar cuando falten 5 o 10 minutos. Bueno. Sigo. Listo. Importante notar que si por un minuto Gedeón tuviese la razón, como te dije antes, nada de estas cosas tendrían solución. La Biblia dice claramente que Dios es un Dios inmutable, que no cambia. Por eso puedes creer en Dios, porque Él no cambia. Lo que Él te prometió se va a cumplir sí o sí. Nada puede impedir que Él cumpla su palabra. Entonces puedo creer que Cristo murió por mí y que me vendrá a buscar en algún momento para llevarme a la vida eterna, porque Amén. Él no cambia. ¿Está bien? Amén. Seguimos un poco más. Versículo 14 de Jueces 6, dice, y Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Pregunto, ¿qué fuerza? ¿La fuerza para soplar el trigo? ¿Qué fuerza? Pregunto, ¿qué fuerza dice aquí? ¿Qué fuerza? Hasta aquí Gedeón es un cobarde. Simplemente eso. Hasta aquí Gedeón es un cobarde. Versículo 15. Entonces él respondió, otra vez le agarró el, ¡ay, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de mi casa. Y aquí me quiero detener un minutito otra vez. Vale recordar que a Gedeón se le ha enseñado desde muy pequeño que es normal estar asustado. Para Gedeón, en su forma de vivir que les enseñaron sus padres y la sociedad, es normal que te roben todo el tiempo, es normal vivir escondido, era normal tener miedo, nadie debería avergonzarse por ser cobarde porque era normal, y muchas otras cosas. Todo esto es importante entender. Para él era normal que nadie lo respetara, y ahora Jehová lo manda en una tremenda travesía a decir, vos vas a ir a liberar a estos, mi pueblo. ¿Yo? No, búsquese a uno que tenga más dones que yo. No, búsquese a uno que tenga más dones que yo, está equivocado, Señor. No, pastor, ¿cómo me va a mandar a predicar a mí? No, búsquese a uno que lea más que yo leo poco. Pues lee mucho. Yo oro poco. Bueno, lee más, ora más. Esto mismo hacía este hombre. Nosotros, decía, y ahora Jehová te pide algo tan grande como liberar a Israel de 3 ejércitos muy numerosos, especializados en saqueo, robo y matanza. Al panadero de adentro del lagar que soplaba el trigo con la boca, lo mandan a liberar a este Israel de la mano de estos muchachos. Escuchen lo que le voy a contar a continuación, muy interesante. Aquí Gedeón comienza a recordar todo lo que había aprendido durante sus años. ¿Sabe usted lo que significa la palabra Manasés? ¿De acuerdo, Pablito? Manasés no. Significa olvido. Ah, cierto. Los hijos de José. En el pueblo del olvido, mi familia es la más pobre de los olvidados y yo el más pequeño de todos los olvidados del pueblo de los olvidados. ¿Y vos querés que yo vaya a pelear con...? No, señor, no es posible. Pregunta, ¿quién le enseñó a Gedeón lo que él está declarando? La familia y la sociedad. Sí. ¿No es cierto? Totalmente. Como a muchos de los que están escuchando hoy aquí. Desde pequeñito le vinieron taladrando la cabeza, sos un inútil. No, vos no aspirés a ser más que albañil, porque tu papá era albañil, y porque tu abuelo era albañil, y porque tu tatarabuelo era albañil, y los que siguen después de tus hijos también van a ser albañil, así que no aspirés más que a ser albañil, porque vos naciste para ser albañil. No tengo nada contra los albañiles. De hecho, yo trabajé mucho tiempo de albañil. Pero ¿por qué taladrarle la cabeza a alguien que no puede ser más que eso?
Vos tenés que ser persona que trabaje por horas limpiando casas ajenas. No es malo limpiar casas ajenas. Pero ¿por qué la gente tiene que creer que es lo único que puede hacer? Ah, no, vos vas a trabajar toda tu vida de cartonero porque tu papá fue cartonero, tu abuelo fue cartonero y tu bisabuelo era el rey de los cartones. No, mentiras del diablo, no tiene que ser así. Pero mire lo que sigue aquí. ¿Quién le enseñó a Gedeón lo que está declarando? La sociedad se lo ha enseñado. Si no eres alto, ¿por qué eres tan petizo? Si no eres flaco, ¡ay, qué gordo que estás! Si no tenés auto, ¿cómo vas a andar a pie? ¡Qué pobre que sos! Si no tenés dinero, ¿cómo podés vivir al día, loco? No, yo no viviría así con un hombre. Yo con un hombre así no me caso ni a gancho. Si no tienes título, ¿no? ¿Qué profesión tenés? No, yo trabajo en una fábrica, no sé, pelando batata. Ah, no, yo con vos. Mi mamá no te aceptaría en mi familia. Un pelador de batata en mi familia, nunca jamás, nunca jamás. Yo digo que no, yo soy portero. No, mi mamá no me dejaría casar con un maldito portero. No, yo soy de otro nivel social. Si no tienes título, si no eres blanco, si no usas ropa de marca, si eres demasiado oscuro de la piel, todo esto te discrimina. La sociedad desde siempre nos ha instruido de que somos un pueblo, somos el pueblo del olvido, igual que Gedeón. Él lo creyó de tal manera que cuando tuvo que enfrentar al enemigo de Israel por mandato de Jehová, se recordó de todo esto y dijo lo siguiente: tengo entendido que los madianitas son 200.000, según los historiadores y según la mayoría de los teólogos dice que los madianitas eran más o menos 200.000 y los amalecitas 120.000, sin contar a los que venían del desierto de Oriente, ¿no? Soldados armados hasta los dientes con capacidad de inventar manera de hacerte sufrir. Muy malo, disfrutaban ser ladrones y saqueadores y tenían placer de matar al enemigo. Él era uno solo y los otros eran 320.000 soldados armados y malos. Si a usted le dicen, don López, usted va a ir a pelear con los amalecitas y los gabaonitas y los musulmanes y los alemanes, ¿usted solo? ¿Qué? No, yo no, mi papá es tanguito, él no me enseñó a pelear, y no, yo tengo que cuidar a la Nuni y a la Zoe y al Mica. No puedo ir porque tengo que ir a trabajar hasta los feriados. No, yo no puedo ir, señor, tenés que buscar a otro. Eso hubiera hecho usted, y yo hubiera hecho lo mismo. No, ¿y quién va a atender la iglesia? No, yo no puedo ir porque tengo que atender la iglesia. ¿Quién va a hacer los estudios bíblicos? Yo no. Alguien tiene que hacer los estudios bíblicos. Señor, no, envía a otro. Envíalo al Mamón, de ahí envíalo, no sé, a Pucheta, que es valiente y se enfrentó a Crónica y todo su equipo. Ahí, a eso. Sí, ahí, envíalo a Pucheta, señor. Ahora, por causa de Madián, de Amalecita, es que estoy escondido en este lagar, soplando 2 o 3 puñados de trigo para morir de hambre. Importante, ¿fueron estas las razones que Gedeón dio al ángel de Jehová para decirle no puedo ir? No le dijo él, en ningún lado le dijo, ¿sabes qué? ¿Vos querés que yo vaya a pelear con los amalecitas y los gabaonitas? ¿Vos querés que yo vaya para allá? Por esto estoy escondido, por esto mismo yo estoy acá guardando este triguito, por esto mismo tengo miedo, por esto mismo estoy yo, un poquito mejor que lo otro, pero todo igual y vos querés que... No fue lo que dijo él. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones que Gedeón dio para la respuesta? Fue su familia y la sociedad le han enseñado que él no podía enfrentarse a nadie. Yo soy el más chiquito de los insignificantes, de que mi familia es insignificante, del pueblo insignificante, del olvido, de allá donde nadie quiere ir. Vos querés que yo en el pueblo de los infelices, donde la familia más grande de los infelices, yo soy el más infeliz de los chicos, el más infeliz de todos, y vos querés que yo vaya a pelear con estos 320.000 asesinos. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Cómo me pedís eso, señor? Todo lo que él creía de sí mismo
era su gran impedimento. Él tenía grabado aquí algo que le impedía hacer la voluntad de Dios. Cuando Jehová le dice, tú eres un varón esforzado y valiente, es porque está mirando más allá de esta serie de capas, como si fuese una cebolla, una serie de capas que ha cubierto durante toda su vida, una serie interminable de excusas, no podés, no servís, nunca vas a hacer nada, naciste para esto, naciste para servir, naciste para ser inútil, todas estas mentiras que el diablo le echó sobre tu vida. Él las aceptó, cada una de ellas, y se convirtió en esto. La familia, los padres tuvieron que compararlo en algún momento con el primo rico. Ay, ¿cómo te vas a comparar vos con tu primo? Tu primo tiene auto, tu primo tiene un lindo trabajo, y vos, changarín. Vos andás trabajando de a pedazos. ¿Cómo te lo habrán comparado en algún momento a Gedeón con algún primo rico, con el vecino de enfrente de la casa linda? Dice, mira, ese sí que es hijo. Ese sí que es hijo que me ayuda a tener una casa linda para yo que soy tu madre. ¿Ah? ¿Qué tenés vos para mí? Nada. ¿Ah? ¿Por qué? Porque vos no sos como ese hombre que está ahí enfrente, emprendedor, inteligente. Vos servís para tener miedo. Vos sos para ir al lagar a soprar trigo, nada más. En algún momento lo habrán comparado también con el compañero de trabajo que se pudo casar porque tenía buen laburo con la niña linda del barrio. Vos te vas a casar con el primer bagre que pase, mirá. ¿Por qué? Porque no tenés nada, no tenés pinta, no tenés plata, no tenés auto, no, encima sos medio negrito. Vos no podés hacer eso, Gedeón, por Dios santo, y la Virgen le decía a la madre. Los padres lo convencieron de todas estas cosas y lo convencieron de que él era el hijo más chico de los insignificantes, de la familia de los insignificantes que vivía en el pueblo de los insignificantes. Eso lo convencieron los padres, pero la respuesta de Jehová fue absolutamente diferente. Versículo 16. A ver. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Esta frase es interesante observarla. ¿Qué importa lo insignificante que sea uno si Dios te dice, yo voy a pelear con vos? ¿No es cierto? A ver. ¿No? Esto es cuando vos estás ahí al lado ahí, el Mica se hace el guapo ahí, ¿no es cierto? Y ahí vos estás ahí porque vos sos el papá y el enemigo del Mica, ¿qué haces? Ya no va a estar tu papá, espera nomás. Y a vos se te ocurre ir a la vueltecita a comprar un paquete de cigarrillo, iba a decir, no, cigarrillo. A la vueltecita y de repente Mica ve que el papá no está, ¿y qué hace el enemigo? Aproveche. Cuando está tu papá, ¿no es cierto? Bueno, el diablo hace igual. Dios dice, vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre, porque yo voy a estar contigo. La declaración es profunda. Debemos observar dos cosas importantes en esta frase y en este mensaje. Primero, en el contexto bíblico significa como un solo hombre, no significa que va a ser fácil, significa que van a morir todos juntos. Como un solo hombre, dice, vos vas a ir y lo vamos a matar a esto, yo voy a ir con vos, y los vamos a matar a todos estos, todos juntos. Eso significa básica y prioritariamente la declaración de Dios. Vamos a ir a matar a esto, como un solo hombre significa que van a morir todos juntos. Y número dos, también significa la misma frase, significa que el hombre interior también debe morir. Antes de derrotar a los 320.000, vas a tener que derrotar a un hombre. ¿Cuál es ese hombre? Respuesta, ese hombre es el falso Gedeón que la sociedad y su familia han grabado en su mente y en su corazón y que ha vivido como un cobarde toda su vida. No es lo que Dios ve en él. Debe poder demostrar, destronar a ese falso Gedeón que culpa a Dios de sus fracasos y pone en su lugar a Gedeón que confía plenamente en Dios y que Dios peleará con él. Ese es el trabajo de Gedeón. El versículo 6 del capítulo 12, perdón, del capítulo 6, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Espectacular, espectacular. Él se aparece, el ángel de Jehová, y me dice, Jehová está contigo, Luis esforzado, lindo y valiente. ¿Qué pasaría? Debajo de esa serie de capas
que le llevó la vida, hay un verdadero hombre valiente. El daño, escuchen atención por favor, el daño no lo provoca la familia ni la sociedad que te descalifican. El daño no lo provoca la sociedad ni la familia ni la gente que te descalifica. El daño lo provoca que tú lo creas. Porque a mí me pueden decir que soy pelado. Yo tengo una tremenda cabellera, ¿me entendés? No me importa lo que me digan. Es lo que en realidad yo soy por designio y voluntad de Dios. Yo soy, ay, qué mal pastor el tuyo. No, no importa, Dios cree otra cosa. Planes de Dios empezaron a funcionar cuando Luis Loyola apareció en este mundo. Planes empezaron a funcionar en este mundo cuando Jesús Rey de Gloria se abrió por primera vez. Planes empezaron a funcionar y gente empezó a ser bendecida cuando decidimos hacer reuniones en Jesús Rey de Gloria. No importa lo que la gente diga. No importa que Crónica diga que somos la iglesia del terror. No importa tres mandarinas. Somos una iglesia que predica el nombre del Señor Jesucristo. Eso es lo único que importa. Empezó este proceso. Lo primero que provoca es una verdadera orientación a una ofrenda espontánea. En el texto bíblico habla allí que lo primero que se le ocurrió a Gedeón es hacer una gran ofrenda. No nos referiremos a la ofrenda en esta ocasión, porque el trasfondo de la ofrenda tiene su propio estudio bíblico. No me voy a detener en esto, tranquilo que no le voy a hablar de ofrenda. Seguimos con el texto, versículo 25. Decía así, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Ya lo mandaron a hacer una tarea complicada, hermana. Es como que yo tenga un altar satánico ahí en mi casa y Dios lo mande a mi hijo a romper mi... Pará, loco, yo soy tu papá, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Sin embargo, esto es lo que le mandaron a hacer a Gedeón. ¿Cuántos de los nuestros obedecería? Yo me hice un bollo ahí mientras estudiaba hoy acá. Estudié todo el día de hoy, todo el día de ayer y la mitad del de antes de ayer sobre esto. No porque necesitara... Es que a mí me gusta, ¿me entiendes? Y yo me hacía varias películas, ¿no? ¿Qué le pasaría a Ezequiel si un día quiere ir ahí al hermano y le quiere romper lo tuyo? No, se armaría la de San Quintín. No, vos llegué allá donde Tanguita decía, a ver, correte que te voy a romper todos los altares que te... No, se arma el lío. ¿No? ¿No es cierto? Sin embargo, ¿qué hizo Gedeón? Versículo 26. Tenía que ir a romper eso. Y además de que vos vas a romper eso, vas a edificar un altar para Jehová tu Dios en la cumbre de aquel peñasco y luego, en un lugar conveniente, y tomando el segundo toro santificado, lo sacrificarás en el holocausto con la madera de acera que tiene allí, con ese me lo vas a cocinar. No solamente vas a ir a romperle el altar al muchacho que lo tiene, sino que tenés que ir a hacer un altar para Jehová y encima quemar un toro ahí encima. Momento. Yo puse acá, momentito, acá encontramos la llave, acá empezaron a salir las razones por las cuales los amalecitas y todos los hitas que le robaban todos a los israelitas aparecieron. Habían hecho altares a Baal en la tierra de Israel. Esta era la razón por la cual el diablo tenía derecho legal a ir a robarle todo durante tantos años. Cada vez que usted le abra la puerta al diablo en alguna manera en su casa, el diablo legalmente entrará y te robará todo lo que pueda durante todo el tiempo hasta que reconozcas cuál es el pecado que cometiste. Por ahí no vas a perder tu trabajo, pero el dinero que tengas se te va a ir como alcohol en gel. No está más. Así, al 70%. No está más. Así le va a pasar. ¿Por qué? Porque el diablo tiene derecho legal a robarte aquello. Momentito, aquí aparecieron las verdaderas razones porque todo estos asuntos de los moabitas y los amalecitas, Israel tenía altares a Baal en su tierra y lo adoraban encima. Y la tierra de Israel se levantaron altares a Baal y los israelitas lo adoraban. Versículo 27. Entonces Gedeón tomó a 10 hombres
de sus hijos, de sus siervos, de noche. Era miedoso, pero no era tontito. No lo hizo de día, lo hizo de noche. Fue y sacó el altar y allí rompió y partió el mono de acera y allí puso el toro y lo quemó y al otro día, ¿qué pasó? Versículo 28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derrumbado y cortado en imágenes de acera y estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¡Ay, ay, ay, muchacho! ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Y uno se le ocurrió decir, vamos a ver las cámaras de filmación de la noche, y fueron a buscar las cámaras de filmación que estaban allí en los distintos edificios. ¿Y qué sucedió? Mira quién fue. Gedeón, el panadero valiente, ese fue el que hizo todo esto. Versículo 29, se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buscando e inquiriendo, le dijeron, Gedeón, el hijo de Joás, lo ha hecho. Las cámaras así lo declaran. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, buscaron en las cámaras y encontraron que tu hijo fue el que rompió la imagen de esto. 30, saca a tu hijo para que muera a piedrada, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. 31, Joás responde, dijo Joás. Vamos por parte, dijo Aarón Cominqui, decía Joás, el papá de Gedeón. A ver, ¿ustedes van a ponerse a defender a un Dios? Si Baal es Dios, que él lo apedree solo, que él se defienda solo, ¿cómo ustedes van a andar defendiendo a un Dios? Si el tan gaucho, el Baal, que se defienda solito. Y allí se quedaron esperando, y hasta el día de hoy siguen esperando que Baal le dé respuesta. Lo cierto es que a ese muchacho no lo mataron aquella noche porque Baal nunca dio respuesta. 31. Sí. Vosotros defenderéis su casa, cualquiera que contienda con él, que muera esta mañana, si es un Dios, que se defienda a sí mismo. 32. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, que significa el que pelea con Baal o que contiende con Baal. Versículo 33, pero todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron al valle de Jezreel. Gedeón busca ayuda de sus hermanos. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre él y dice, ve a buscar a los que te van a ayudar. Lo esperaban 320.000 renegados, asesinos, armados hasta los dientes, y él empezó a buscar ayuda. Pero creo que esta debería ser lección de otro momento. La etapa en donde va a empezar Gedeón a demostrar que ya no es el que está soplando trigo allí en el lagar, sino que ya es un hombre que empieza a ver claramente la mano de Dios sobre su vida. ¿Qué es lo que quiero que aprendamos de esto? De que todos nosotros hemos de alguna manera sido lastimados en mayor o menor medida cuando hemos sido pequeños. Que la sociedad nos dice claramente lo que nosotros no somos. A vos aparece por allí en la televisión una imagen clara de la familia feliz, ¿no? Allí en el fondo se ve el mar del Caribe, un papá, una mamá, dos niños, ¿no? Y te dicen viaje al Caribe, ¿no? Ese mensaje te está diciendo, pero esto no es para vos. Para esto hay que tener luquita, para esto hay que tener platita. Esto es para los altos, para los delgados, para los rubios. ¿Cómo vas a ir a esas aguas cristalinas del Caribe, a esa arena blanca con esa panza? No podés ir, allá van solo los esbeltos, allá van solo los aquellos que se tostan así con la cama solar. Eso no es para ti. Cuando aquella novia que tanto te gustó por tanto tiempo, y soñabas con la morochita, y soñabas, y le mandaste un mensajito de texto y no te contestaba, y cuando te veías por allí y te daba vuelta el cachete porque no te miraba, y de repente lo viste hablando, y de repente de la mano con un vecino, ¿qué te dijo? Vos no, este sí. La vida de todas maneras te va a lastimar.
Cuando hay reducción de personal y resulta, vamos a hacer una reducción de personal en la empresa, y si el señor López, señor, lamentablemente no te renovamos el contrato. ¿Y a cuántos más se van despedidos? No, solo vos. Te dijeron a vos que no, y a nosotros que sí. La vida de todas maneras nos va a decir siempre que no podemos, que somos los excluidos, que somos de la ciudad del olvido, que somos los olvidados, de la familia de los olvidados y el más olvidado. Nosotros somos, pero Dios tiene un mensaje distinto para nosotros. Yo voy a pelear contigo, yo estoy contigo, tú eres un varón esforzado y valiente, y esto es porque yo estoy contigo, y vas a hacer grandes obras. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Gedeón no estaba atemorizado por los medianitas o por las amalecitas. Gedeón estaba atemorizado por lo que la familia y la sociedad le había metido en su cabeza. A lo mejor a nosotros cuando éramos pequeños nos dijeron toda la vida que seríamos nada, que no valdríamos nada, que no habría nada para nosotros. Pero llegó un día, se cruzó Cristo en nuestras vidas y nos abrió un nuevo panorama. Y resulta que restauró nuestras familias y nuestros hijos empezaron a componer y nuestros hijos empezaron a aprender de las cosas sagradas. Y de repente Dios nos llevó a una iglesia en donde nos da la oportunidad de aprender, de participar, de predicar, de orar, de servir. Y de repente nuestro mundo empezó a cambiar. Y nosotros empezamos a creer, vamos a ver en la próxima etapa si la hacemos. Es que cuando Gedeón toca el cuerno, y esto usted quiere un adelanto, acá tiene un adelanto. Llega el momento en donde los 320.000 están esperando. Y él dice, bueno, sí, ya. Y el Señor ya me convenció de que yo soy especial, que no soy el insignificante de la familia de los insignificantes, en el país de los insignificantes, en la ciudad de los insignificantes. No, yo no soy eso. Dice él que él irá conmigo, dice Gedeón. Y tocó el cuerno. El cuerno de la trompeta. No tocó, vamos entendiendo. Y empezaron a salir de las cuevas y de las grietas, detrás de los peñascos. Empezaron a salir todos y a acompañar. Y empezó a mandar gente a los otros lugares del país. Y empezaron a venir. 32.000 tenía en su momento. Ya, con 32.000, no, de repente voy a empezar a mandar mensajitos ahí, poner las redes sociales, Instagram, Jesús Rey de Gloria, y de repente tenemos una iglesia de 32.000. Voilà. Con 1.500 me llamás pastor, con 3.000 me llamás... Ahora, con 32.000 me tenés que decir por lo menos arcángel, por lo menos un título así grande. ¿No es cierto? Él también empezó a tener un 32.000. Pero Dios tiene todo un proceso para mostrar la gloria. Así que le doy gracias al Señor porque yo quiero que cada uno de nosotros pueda orar. No importa lo que te hayan dicho, no importa cómo te haya tratado tu marido, no importa tu matrimonio, no importa tu jefe, no importa nada. Lo que importa es lo que Dios te dice, de darte gloria. Oramos al Señor y le damos gracias para que cada palabra de esto sea tomado y puesto en el corazón de las personas. ¿Oramos? Amén, amén, amén. Padre eterno, te doy gracias en el nombre de Jesús, por poder proclamar tu palabra, por poder, Señor, disfrutar con mis hermanos de esta enseñanza. El otro día decíamos, Señor, que las largas oraciones en público son la demostración de cortas oraciones en secreto. Tú sabes cuánto tiempo paso contigo. Solo te pido que esta palabra, Señor, llegue al corazón de todos los necesitados, de que nadie más sea engañado, Señor, porque tú dijiste que nosotros, a ser hijos de Dios, somos un pueblo de gente esforzada y valiente, que está garantizada tu presencia en nosotros. Bendícelos a todos, cambia sus vidas, en mi ruego, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga mucho, hermanos míos. Bueno, gracias. Vamos a hacer la cuarta parte, de este estudio, que allí sí ya vamos a terminar. Dios les bendiga mucho. Bueno, pastor. Gracias, muchas gracias por escuchar. Damos gracias a Dios por la palabra del Señor.